¿Qué tal, amigos? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Aldaba, abre la puerta a la vinculación. Los saluda Ricardo Telles, aquí a nombre de la titular del espacio, Katia Soto. Me da mucho gusto recibirlos y vamos a estar platicando de un tema muy interesante para todos ustedes con grandes amigos y expertos en el tema. Está con nosotros Adrián García, desarrollador personal. Adrián, bienvenido como siempre. Muchísimas gracias, Ricardo Contrario, muchísimas gracias a ustedes. Un gusto tenerte de nueva cuenta aquí en este espacio. Ella viene del grupo Segunda Vida de Comedores Compulsivos 24 Horas. Bienvenida, Cindy. Gracias, muchas gracias por tenernos. Qué gusto tenerte aquí. Bueno, pues vamos a platicar acerca del tema obesidad emocional. Adelgaza. Síguenos en Twitter, @Aldaba997 o en Facebook, búscanos como Aldaba997. Teléfonos en cabina 270-5991 y WhatsApp al 72 21 58 39 65. Adrián, bienvenido y me gustaría que nos platicaras pues acerca de este tema, de qué va el tema obesidad emocional, por qué es tan importante. Cuéntanos. Obesidad emocional tiene dos acepciones, digamos, dos interpretaciones que yo manejo. Una es, hay gente que es obesa físicamente y que no puede adelgazar por su mal manejo de emociones. Ese es un tema, ¿no? Es decir, existen para mí tres tipos de obesidad. La obesidad física, que es tu peso, la obesidad mental, que es todos los pensamientos con los que nos movemos todos los días. El ser humano tiene miles de pensamientos por día. Muchas veces venimos y traemos pensamientos como de angustias, de miedos, de todo ese tipo de cosas que no nos dejan operar. Esa es la que le llamo yo la obesidad mental. Pero existe la otra, que es la obesidad emocional. Todo lo que tú piensas te produce una emoción. Si tú piensas, tú oíste, es que creo que oí que van a correr a alguien en mi trabajo, ese pensamiento que tú estás mandando, la señal en tu cerebro, te va a generar una emoción. Y podemos hablar de miedos, angustias, al contrario también euforias, y toda esa emoción, si no se canaliza, se convierte materialmente en grasa. O sea, fíjate, hay datos que quiero compartir antes de que se me olvide, porque luego me arranco, hablo y se me olvidan esos datos. Fíjate, cuando tú comes y estás en esa situación de angustia, el cuerpo de manera natural entiende todas esas angustias y miedo como un estado de alerta. Entonces se produce cortisol. El cortisol es algo que le está diciendo a tu cuerpo, aguas, porque tenemos que reaccionar. Obviamente es un estado natural animal. O sea, es como, ten cuidado, a lo mejor corremos algún peligro, no sabemos si tenemos que correr, que movernos. Entonces tu cuerpo no entiende esos lenguajes, pero entiende esos mensajes eléctricos. Entonces dice, hay peligro, me tengo que preparar, necesitamos energía. Entonces el cuerpo produce el cortisol y el cortisol produce esa energía que se convierte en grasa. Entonces dice, la vamos a convertir en grasa porque la vamos a ocupar. No sé, vamos a tener que trabajar, correr, hacer algo, ¿no? Sobre todo en los miedos. Imagínate un temblor, tú estás ocupando toda esa energía. Y entonces después resulta que no la usaste. Entonces esa grasa no se deshace, se queda. ¿Qué quiere decir? El estrés engorda. Naturalmente engorda, ¿no? Esa es una. Luego, por ejemplo, el consumo de azúcar. El azúcar es 8 veces más adictiva que la cocaína. Entonces, cuando tú tienes pensamientos así que ya estás como hasta el gorro porque estás muy preocupado y no sé qué, muchas veces hay muchas personas que lo que hacen es tratar de calmar esa sensación y lo hacen consumiendo el azúcar porque activa la dopamina, que es exactamente lo mismo que activa la cocaína. Entonces lo consumes y medio sientes la tranquilidad. El problema es que el azúcar tiene el mismo efecto que la cocaína. No te dura más de 10, 12 segundos. O sea, vas a necesitar más y más y más y no puedes parar. Y todo eso que estás consumiendo es energía que se va a producir lista, que si no vas a usar y no vas a tener acción, se va a convertir en grasa. Entonces, la obesidad física es la que hablamos del peso como tal, la grasa. La mental es de todos los pensamientos tóxicos que tenemos. Todos tenemos pensamientos tóxicos y aquí es donde entro yo con el autoengaño.
muchas personas vamos por la vida creyendo que tenemos pensamientos positivos, pero en realidad son pensamientos negativos. El ejemplo que yo más uso es el de la neurosis. La gente que dice, es que yo soy muy ordenado, muy limpio y muy organizado, en el fondo es porque está teniendo un bombardeo de pensamientos neuróticos. Está enojado, puede estar enojado con la vida, puede estar enojado con el mundo, con la sociedad. Entonces su manera de canalizar ese enojo es a través de esa neurosis y a través del orden. Pero la mente nos miente, la mente nos miente. Entonces, en muchas ocasiones, y eso ahorita lo podría platicar Cindy, por eso le pedí que me acompañara, por ejemplo, hay gente que está enferma o que no baja de peso. Te voy a dar un ejemplo concreto, que he visto, todos estos casos que yo te menciono los he visto de cerca, que no baja de peso, alguien que tuvo un abuso sexual de niño, sobre todo en mujeres, tuvieron un abuso sexual de niñas, crecen con un miedo a volverlo a vivir. Entonces, no solamente el azúcar, harina, todo eso les ayuda a sentirse desconectadas de esa realidad, sino llega un momento en que les empieza a dar miedo a adelgazar, porque la mente le dice, si adelgazas, vas a ser atractiva y te va a volver a pasar. Entonces, esa persona no está bajando de peso porque tiene obesidad mental, tiene una cantidad de pensamientos que la están hostigando y que dicen no, internamente dice prefiero estar gorda. Y la tercera obesidad, que es la que hablo yo, obesidad emocional, es cuando decimos tienes emociones de más. Cuando estás preocupado de más, cuando no tienes la capacidad de vivir en el aquí y el ahora, que no puedes soltar las situaciones y decir, yo voy a hacer lo que me corresponde en esta vida, voy a hacer mi chamba y voy a cumplir. Lo que suceda es parte del destino, de Dios, de como le quieras llamar. Ese exceso de emocionalidad lo que está haciendo es decirle a tus órganos internos que tienen que estar activos y trabajando, y eso te desgasta, eso debilita el sistema inmunológico, y entonces no solamente vas a estar gordo, sino además enfermo. O sea, casos como diabetes, cáncer y todo ese tipo de cosas, les hemos cambiado alimentación, por ejemplo, y han cambiado radicalmente. Cindy, ahorita me venía platicando, veníamos en el camino, me venía diciendo toda la lista. Yo no sé si ella parecía más como pedimento farmacéutico de todo lo que se tomaba, y ahorita que me dijo qué es lo que ya no se toma, pues efectivamente, porque tu sistema inmunológico, cuando estás enfermo emocionalmente, gordo emocionalmente, obeso emocionalmente, es porque tienes angustias de más. Y cuando digo que la mente miente, es porque nos volvemos adictos a esa toxicidad emocional. Es decir, a veces estamos tranquilos, asunto resuelto, y la mente te puede empezar a decir, no, pero ¿y qué tal si ahora se complica más? Pero ahora sí pasa, y entonces empiezas a tener emociones todavía más fuertes que las que tenías antes. Y si no las canalizas, entonces no vas a adelgazar emocionalmente. ¿Cuáles son las formas de canalizar una emoción, una obesidad emocional? Es el llanto, es el grito y es la euforia. Esas tres a veces no nos damos la oportunidad de hacerlo. Ahorita, bueno, te decía, Cindy, yo la invité porque viene del grupo, un grupo de comedores compulsivos, donde la aportación ha sido el manejo del comer compulsivamente muy similar a lo que es Alcohólicos Anónimos. Entonces, yo he visto, he tenido oportunidad de acompañarlos y veo esa operancia. Tiene que haber gritos. O sea, una persona que tiene obesidad emocional, que tiene todas las emociones, tiene que gritar, tiene que llorar o tiene que reír. Yo estaba coachando a una persona obesa físicamente también, obesa emocionalmente, y me decía, es que yo no quiero que me vean llorar. Y yo le digo, pues te van a ver una de dos, o aceptas que vas a ser una gorda muy sonriente y gorda feliz, pero al final gorda, o te despegas de esa carga emocional y decir, a mí no me va a importar que me vean frágil. Obviamente trae una situación de niña. Entonces, o aceptas esa fragilidad emocional, lloras, aprendes a llorar, aprendes a sentirte frágil y vas a ir soltando tus kilos, ¿no? Entonces, a veces, fíjate, mentalmente, un obeso mental tiene la operancia de los que conocemos como los pecados capitales. Es decir, un comedor compulsivo, un obeso físico, también es un acumulador compulsivo. O sea, no quiero soltar ni mis kilos de más, ¿no? Pero a veces no se dan cuenta.
tienen que descubrir que en su mentalidad hay constantes pensamientos de avaricia. Yo quiero más, yo quiero primero, yo quiero bla, bla, bla. Y en esa forma de pensar pueden ser muy exitosos y pueden acumular dinero, pueden acumular muchos éxitos, pero también están acumulando un peso y grasa porque su mente dice, ni eso tienes que soltar. Ni eso lo suelta. Así es. Cuéntanos un poquito, Cindy, tu experiencia. Bueno, mira, yo soy obesa desde que soy niña, desde muy chiquita. Y algo que he podido ver ahora que estoy en el grupo es de dónde viene esta ingesta de azúcar, ¿no? Adrián comentaba que una de las alimentos que nosotros más comemos, el comedor compulsivo, es azúcar y harina. La combinación de estos dos elementos nos apacigua o nos pone muy eufóricos, como la cocaína, tiene exactamente el mismo efecto, ¿no? Entonces yo tengo contacto con el azúcar a los 3 años de edad. Yo, por ser una niña alta, no era niña gorda, pero era una niña alta para los estándares que se manejaban en ese momento aquí en el país. Yo tenía 2 hermanos y 2 primos, pues, que estaban flaquitos, ¿no? Pero yo no era obesa, yo no era con esa obesidad deforme, yo era llenita y yo sí comía. Los otros no comían, ¿no? A mí me servían mi sopita y yo me la comía. Entonces los llevan con el pediatra y a todos les dan una vitamina. Y a mí no. A mí me sacan de la fila cuando los forman. Y tú no te la puedes tomar porque eres gorda. Desde chiquita a mí me mencionaron que era gorda, ¿no? Entonces yo descubro mañosamente dónde la esconden, según yo. Pero ahí la guardaban, no es que la escondieran, sino ahí era su lugar, ¿no? Pero yo descubro dónde está y yo voy y la pruebo, ¿no? Y sentir lo granulado del azúcar en la boca, en el paladar, cómo va deslizando, fue casi un orgasmo cósmico desde que yo tenía 3 años de edad. Yo desde muy chiquita siempre fui muy apartada. Fui la niña callada, la que no juega. A los 3 años, cuando yo descubro el azúcar y este placentero momento que tengo, descubro también que me da la habilidad de ir a jugar con mis hermanos, de poder hablar. ¿Sí? Y así crecí, siguiendo siempre el azúcar, ¿no? Te conquistó. Sí, ahí empezó mi adicción, mi adicción al azúcar, ¿no? Esa emoción que me causó el sentirla y el poder jugar con mis hermanos fue maravilloso, el poder hablar con mi mamá. Yo no hablaba nada desde chiquita, ¿no? Y yo no sabía por qué me habían pasado estas cosas, ¿no? Estas cosas las vine a descubrir ya en el grupo, ¿sí? Porque a partir de los 6 años yo ya me veo comiendo ahora sí compulsivamente, ¿sí? Después de un abuso sexual. Yo es ahí donde yo tengo 7 años, voy a la tienda, me robo 20 pesos de mi mamá y voy y me compro gansitos y me lo empaqué. Pero así derechito, ¿no? Pues siempre he tenido yo problemas con el azúcar. Desde niña yo tengo problemas con el azúcar. Yo no soy diabética, soy hipoglucémica. A mí se me tiende a bajar el azúcar. Entonces, alergia al azúcar, aparte de mi adicción, ¿no? Porque a mí desde chiquita me ponía muy mal el azúcar, me mareaba, me daba taquicardia, sudoración, no podía ver, me tenía que sentar en el piso porque se me bajaba el azúcar, ¿no? Yo no sabía por qué no podía parar, si tanto daño me hace, ¿no? Desde niña, ¿no? Entonces, yo empiezo a engordar. Yo llegué a pesar 130 kilos, ¿sí? Y yo no podía parar de comer. Yo no sabía por qué comía. A mí se me olvidó el abuso sexual hasta que tenía alrededor de 15 años. Y yo no entendía por qué comía. Siempre me decían, la fuerza de voluntad. Yo no sé qué es la fuerza de voluntad. El día de hoy no la conozco. No la conozco, no la tengo. No llegué a la repartición de la fuerza de voluntad. Y no es porque no quisiera. Yo sí quería.
Yo intentaba dietas, pastillas, inyecciones, nada, hasta que aparece la cirugía bariátrica, ¿sí? Yo me someto a esta cirugía bariátrica, es un bypass gástrico. Salí bien de la cirugía, me voy a casa, me dan de alta, me voy a casa y en la noche regreso con una temperatura terrible. Mi estómago se fisuró, tuvo 2 fisuras y tuve una peritonitis, que te la estoy contando el día de hoy. Me sometieron a 3 cirugías más. En la tercera cirugía me morí 3 minutos, me revivieron y yo no entendía por qué. Porque yo estando allá, pues estaba bien a gusto, ya estaba todo bien en paz, tranquilo, la sensación, ¿no? Y regreso, obviamente me paso más de 70 días en ayuno, completamente drogada, toda abierta, nada más cerraron la capa que cubre los órganos y todo lo demás lo dejaron abierto por la peritonitis que yo traía. Yo no sabía qué me había pasado, yo no sabía absolutamente nada, ¿no? Entonces me muero, revivo, me dice el doctor no comas azúcar, le hago caso y empiezo con la hipoglucemia otra vez y me empieza a dar galletas Marías. Empecé con 3, 5, la caja, ¿sí? Y pasa un tiempo y empiezo a engordar otra vez. Ya no pude volver a dejar de parar de comer azúcar. Y empecé a subir de peso otra vez. Llegué a 80 kilos otra vez, ¿sí? Llego a los 80 kilos y es cuando a mí me invitan a ir a un grupo. Al grupo. Al grupo. Entonces ahí me dicen, quédate para que veas por qué comes. ¿Qué descubriste ahí, Cindy? Descubrí que las emociones, mis emociones, el dolor que yo sufrí de niña, el dolor del abuso, el dolor de abandono, de rechazo de mis padres, que según yo creía, eso era lo que a mí me llevaba a comer. El no poder desprenderme de este dolor, el no poder hablarlo, siempre fui callada. Yo hablaba con mi coquita, con algo dulce, ¿sí? Era cuando yo hablaba. Entonces, cuando yo llego al grupo y empiezo a escuchar a los demás compañeros lo que ellos sienten, porque yo no sabía qué era lo que sentía. Yo no sabía que sentía miedo. Yo sentía ahí como que algo en la pancita, pero hasta ahí. Pero yo lo cubría con azúcar. Yo lo cubría como lo cubre el alcohólico con el alcohol o el drogadicto con la droga, ¿sí? Pero desafortunadamente el efecto es mínimo, son segundos. Pero yo quería que todo eso que yo sentía, todo este remolino de emociones, que yo no sabía qué era lo que yo sentía, se me quitara. Y entonces comía. Entonces al momento de yo probar el azúcar y la harina, todos los demás alimentos se compulsan. Y entonces es comer, y eran atracones y atracones y atracones, pero yo no podía ver que yo comía así. Yo no sabía que comía así. Yo me sentaba a comer y fíjate, una vez dije, no, pues voy a comer igual que mi hermano y mi esposo. Pues si ellos comieron más que yo, y dije, pues yo no como tanto. ¿Por qué estoy tan gorda? Las emociones engordan. Eso lo descubriste en el grupo. En el grupo. La ansiedad a mí me engorda. El miedo me engorda. La culpa es la que más me engorda. ¿Por qué culpa? Porque yo sabía que no podía comer tanto, yo sabía que tenía que bajar de peso, pero no podía, no sabía cómo. Le intenté de todo. La dieta de la luna empezaba en la mañana y a mediodía ya estaba yo tragando. No comiendo, tragando, ¿sí? No, empiezo el lunes. Típico, tú vas a encontrar a todos los gorditos, decimos, los lunes empezamos, pero no sabemos de qué año ni de qué mes. Siempre, siempre. Y esa angustia y esa culpa de decir, pues mira nada más cómo estás. Y otra cosa, mi cabeza, como dice Adrián, estos pensamientos tóxicos, me decía, no estás tan gorda, pesando 130 kilos. O decía yo, más joven, ¿no? Cuando llegue a los 100, ya me pongo a dieta. Esos pensamientos tan tóxicos, esta mentira, este autoengaño del que habla Adrián, te mata. A mí me mató. Y sin embargo a mí se me olvidó que me morí en una cirugía para bajar de peso y volví a engordar, volví a comer de la misma manera. Yo bajé mucho de peso y yo siempre creí y pensé, cuando estés flaca, todo se va a arreglar. Y estando ya flaca, me sentía más sola, con una soledad terrible. Yo no sabía por qué me sentía tan sola, con una ansiedad terrible, con miedo a la gente.
miedo a salir. Yo no tenía la capacidad de tener amigos. Eran mis compañeros de trabajo, pero amigos yo no tenía. No tenías esa posibilidad. No tenía esa capacidad. ¿Cómo estás hoy, Cindy? Hoy en día, pues de los 130 kilos, he perdido 75 kilos, pero volví a subir, ¿sí? Volví a subir 60, 70, 25 kilos. Hoy en día estoy en mi peso. Ya tengo 2 años en mi peso. No se ha movido. Varía, ¿no? 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos. Mi peso es 55 kilos el día de hoy. Después de haber pesado 130 kilos. ¿Y cómo te sientes? Yo me siento de maravilla. De maravilla. Y no por el peso. Yo sí quiero dejar muy en claro esto. El peso no tiene nada que ver. Son mis emociones. El día de hoy yo puedo tener amigos. El día de hoy puedo hablar. El día de hoy me puedo comunicar con otro ser humano. El día de hoy acepto mis emociones, acepto que tengo miedo, acepto que tengo ansiedad, acepto que tengo estrés. A veces me cargo con culpa, sé a dónde irle a hablar, ya no ando con la culpa todo el tiempo. No soy perfecta, soy un ser humano, sin embargo, lo que a mí me ha regalado el Grupo Segunda Vida, al igual que mis compañeros de 24 horas Alcohólicos Anónimos, ha sido un cambio terrible. Yo era adicta a los hospitales. Desde niña me enfermé para poder llamar la atención, para tener la atención de mi papá, de mi mamá. Llevo más de 10 cirugías, las anginas, la vesícula, en fin, X, ¿no? Hoy venía platicando con Adrián, le venía diciendo, Adrián, ya me dieron alta de hematología. Hoy en día estoy abstinente y nada más por hoy, porque como te digo, yo no llegué a la repartición de la fuerza de voluntad. Entonces es nada más por el día de hoy. Y otra cosa muy importante, yo antes vivía en el pasado, todo lo que me habían hecho, ¿no? Y en el futuro, ¿qué voy a hacer? Pero el día de hoy me lo saltaba. Y hoy vivo completamente diferente. El pasado está ahí y es mi tesoro más grande. Voy cuando tengo que ir. El futuro no existe. Ese todavía no se ha creado. Me toca vivir el aquí y el ahora, hoy. Yo no sé si mañana vaya a amanecer viva. Yo ya tuve una experiencia de muerte. Yo no sé si vaya a vivir mañana o qué me vaya a pasar. Hoy vivo y como venga el día. Y no trato de cambiarlo, sino de aceptarlo como es, con una sonrisa en la boca, porque nada más tengo hoy. Y hoy quiero agradecerte, Cindy, el que nos hayas compartido esta experiencia de vida a todo el auditorio de Aldaba, para que se den cuenta que funciona y sobre todo que tomen conciencia de los riesgos que tiene la obesidad emocional. Se nos acaba el tiempo, Adrián, me gustaría que cerráramos el tema. Sí, claro. Gracias, Ricardo. Sí, la intención de que me acompañara Cindy es por ofrecer la alternativa de un servicio gratuito. Este grupo de Segunda Vida están por ahora en la Ciudad de México y en San José, California. En la Ciudad de México, en nombre de Cindy me voy a permitir dar aquí la dirección. Están en Danubio, número 39, en la colonia Cuauhtémoc. Tienen un teléfono celular que pueden marcar o por WhatsApp 55 5403 1981. Dentro de lo que yo hago como coaching, que también, si me permites dar mi página en internet, en Facebook, estoy como Adrián García Coach. Muchas de las personas que se me acercan en muchas ocasiones, sobre todo mujeres, me hablan de esta parte, del estrés que viven, de sus vidas, cómo sus relaciones están cayendo y tratan. Muchas veces me dicen, es que mi relación está mal porque ya no soy atractiva para mi esposo, entonces tengo que bajar de peso. Y por eso quiero aprovechar tu espacio para hacer un llamado fuerte hacia afuera, decir, es que el problema no es el peso. No es el peso como tal, no es lo que estás ingiriendo, ese es el último síntoma. Pero la parte tóxica de tu pensamiento y de tu forma de emocionarte es la que está afectando la situación y por eso estás engordando porque te estás aguantando gritos, porque te estás aguantando reclamos con tu pareja.
que de lo que se trata no es que te los aguantes y te los tragues, ¿no? Voy a usar esa palabra que se ve fuerte, pero te los estás tragando y eso te está engordando. Pero tampoco quiere decir que se los vomites. Quiere decir que tengas una madurez emocional para poder hacer un planteamiento y poder hablar con tu pareja. Entonces, por eso es que yo lo divido en las distintas obesidades: física, mental y la emocional. Entonces, para empezar a bajar de peso, hay que descargar. Una carreta no va a avanzar ni va a estar ligera si primero no descargas lo que no te sirve. Y tienes que descargar el azúcar y la harina. Tienes que descargar pensamientos tóxicos y tienes que descargar emociones tóxicas. Aprende a descargar tus miedos y tus frustraciones. Y para eso, en el caso del grupo, es una situación gratuita, ¿no? Digo, sí, también, por ejemplo, las cosas que yo atiendo o las mujeres que se acercan a mí, pues muchas ocasiones no tienen tiempo que para ir a un grupo y no sé qué. Bueno, para eso estamos en el coaching, para eso estoy a sus órdenes, pero si necesitan y quieren una alternativa gratuita, también está a la orden ¿no? Ahí están las dos alternativas. Sí. Yo quiero agradecerles mucho el haber aceptado la invitación, el haber venido aquí a compartir con el auditorio de Uniradio estas Gracias por invitarnos. Gracias, Adrián García. Al contrario, muchísimas gracias a ti, mis felicitaciones y de verdad mi admiración por tener siempre un espacio para la sociedad y sobre todo para este rango al que estamos tratando de hacer conciencia. Muchísimas gracias y felicidades por tu labor. Un gusto tenerlos en este espacio. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Yo soy Ricardo Telles. Pásenla muy bien. Los invitamos a escucharnos la próxima ocasión aquí en Aldaba. Abre la puerta a la vinculación.